Hace 20 años, un día como hoy, hace 20 años, por lo menos no sé en el caso de ustedes, pero yo vi una de las mejores selecciones jugar al fútbol en México, contra Argentina, la Argentina de Riquelme, la Argentina de Gabriel Milito, la Argentina de jugadores extraordinarios que marcaron historia en la época de los 2000 en Argentina. Y del otro lado, ni se diga, con Rafa Márquez en su máxima expresión, con Carlos Salcido, jugadores que Ricardo Lavolpe hizo Morales, entrar en una sintonía Carmona, muy buena. Osvaldo. Al final no ganamos, fue un empate muy celebrado como los que ahora se conmemoran en el Mundial de Clubes, pero nos hace reflexionar, Hugo, sobre los procesos. Yo todavía no sé por qué se va un técnico y el otro en México, cuando por ejemplo Jürgen Klopp le dan 3 temporadas largas para que gane su primer título. Y hoy Torrent decía, en México es al revés, primero tienes que ganar para que después te digan, órale, corre con el proceso, ¿no? Y es parte de lo que explica que el fútbol mexicano sea tan inestable, ¿no? Los técnicos no maduran. A ti te pasó igual. ¿Por qué te fuiste de esa selección? Porque un jugador como hoy el Boca, ¿no? Le están dando con todo a Boca. Hoy Boca generó en el primer tiempo más remates a puerta que ningún otro equipo en un medio tiempo en el Mundial de Clubes. Así es el fútbol. En el momento de que las cosas se hagan con calma, Hugo, esto puede venir a mejor, ¿no? Buenas noches, Javier, compañeros, buenas noches a todos. Sí, todos son de tiempos, o sea, puede ser que a algunos les guste un tiempo, a mí me gustó más el de Mejía Barón y Bora Milutinovic, en ese entonces cuando fuimos por primera vez a la Copa América de Ecuador, que salimos subcampeones y que había un estilo de juego completamente distinto a lo que México estaba acostumbrado a jugar, ese achique que hacía Miguel parecido al que hizo el Milan con Saki, ¿se acuerdan? Entonces, ese tiempo para mí hasta el 94 siento que ha sido, en este caso, el mejor fútbol que se ha desarrollado en el fútbol mexicano y aparte resultados también favorables. Pero sí, son tiempos en los cuales disfrutábamos de tener jugadores de calidad, de talento. Pavel y Jared estaban ahí también, ¿no? Y en conjunto sentíamos que había un estilo, que había una manera de jugar, porque el liderazgo de los entrenadores que teníamos en ese entonces, pues imponían su estilo. En cambio ahora como que nos está faltando pues esa continuidad en cuanto a tema de tener jugadores de calidad, talento y sobre todo liderazgo en cuanto a un estilo de juego, precisamente porque los técnicos en la actualidad de las selecciones no tenemos tiempo. A mí no me dieron tiempo ni confianza. Y lo que estabas diciendo de que yo cuando estuve, yo estuve en la selección mayor, pero me impusieron la Panamericana y la Olímpica. Entonces, eso no tenía que haber estado para conmigo. Pero en la mayor cumplí, llegamos a la final de Copa de Oro y llegamos ganamos el tercer lugar de la Copa América y en el cual quedamos en tercer lugar después de Brasil y Argentina. Ese es el lugar que le corresponde a México. Ahora, no creo que estemos en el tercer lugar en la clasificación del continente americano. No, hombre, pero para nada. Para nada. Beto, ¿cómo estás? Bien, Javier, qué gusto saludarlos. Era una selección esa encantadora. A mí me parece que tenía un estilo perfectamente definido, abierto, ofensivo, con 2 laterales muy llegadores. Estaba Salcido en aquella selección, estaba Carmona también. Un equipo de fútbol que jugaba realmente muy bien, incisivo, atacante, proponedor. A mí es una selección que me gustó mucho, la de 2005. Y aparte del partido que mencionas, Javier, yo recuerdo particularmente la victoria sobre Brasil, que también fue con gol de Borghetti justamente. En ese partido también el equipo mexicano acaba imponiéndose con un fútbol muy brillante. Creo que es una selección que nos dio esperanza a todos. La de 2005 con la Volpe en la dirección técnica. Y a final de cuentas vino la eliminación, pero creo que fue una selección que ha dejado huella, me parece a mí, en los últimos tiempos. En ese partido no estuvo Carmona, estuvo Osvaldo, estuvo Osorio, Pineda, Salcido, Rafa Márquez, Mario Méndez, Pavel Pardo, Jaime Lozano, Ciña, Ramón Morales y Jared Borghetti. Del otro lado, jugadores que ya les dije, Javier Zanetti, por ejemplo, histórico, Colochini, que te sacaba el hacha, Gabriel Milito, Heinze, Riquelme, Cambiaso, el Conejito Saviola, Luciano Figueroa, que en un momento dado vino a Cruz Azul, dirigidos por Peckerman. Pero sobre todo los 90 minutos, porque el partido se fue a la extensión, los 90 minutos, ¿lo recuerdan? Mucho mejor México que Argentina, ¿no? A mí me tocó estar en el estadio, transmitiendo para la televisión en aquel entonces, porque me mandaste. Sí.
Fue una época muy buena del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque era el único ciclo completo que se ha dado para un técnico, empezar y terminar, los 4 años, la Volpe. Se jugaba muy bien al fútbol, se exportaron muchos jugadores, se consiguieron buenos resultados y nos quedamos en el Mundial, en la misma etapa que siempre, ¿no? Con un Con el gol de Maxi Rodríguez. solidario, por supuesto, pero Que ahí creo que estaba fue en la banca Maxi lo que Rodríguez. ayer decía Hugo un poco, ¿no? Jugábamos Libertadores, o ya estábamos en ese rollo, Sí, ¿no? De cómo no. Libertadores, Copa América a nivel selección, exportamos cualquier cantidad de jugadores, me acuerdo Pavel, Salcido, Maza, Osorio. En fin, fue una época muy buena y por supuesto que ahí sí cada quien coincide con el mejor momento. Para mí la selección de 98, por ejemplo, que fue Sí. la que me tocó estar a mí, porque fue la que viví. No hay muchas, 98, Exacto. 94, como Pero- quieran el pero- orden. Y este torneo en particular, 2005, fue Eso, buenísimo. pero por el técnico, por las variantes tácticas, por lo que te enseña y aprendes de un entrenador como Manolo Lapuente, a eso me refiero. Principalmente, no por haber estado o no. Nada más, y lo de la Volpe, que finalmente creo que hizo un buen papel, pero al final, Oye, Ricardo, ¿pero qué no en esa selección todos jugaban en México? ¿en cuál? En esa de 2005. No, pues estaba Márquez. Ya estaban fuera. Estaban fuera varios. Sí, Osorio, Y había un Salcido. naturalizado que era Ciña, ¿no? Ciña, sí. Era un único naturalizado. Sí, sí. Estaban todos fuera entonces en Europa. Sí. ¿Tú qué recuerdas, Paco, de ese día? ¿Dónde estabas hace 20 años? ¿Estabas en la secundaria o qué? Buenas noches, estaba terminando la primaria. la primaria. Y sí, claro que recuerdo la selección. Es como cuando las cosas no salen bien, que es la tormenta perfecta, ¿no? Para que salga todo mal. Aquí se juntaron varios factores se reunieron varios factores para que las cosas salieran bien. Una camada de futbolistas fantástica, fantástica, encabezada por Rafa Márquez, bien dirigida en ese momento por Ricardo Lavolpe, pero no trascendió en la Copa del Mundo. No trascendió en la Copa del Mundo y no es que jugaras contra Alemania, Argentina, Holanda, porque a mí, por ejemplo, la del 2014 me llenó el ojo. No fue una buena Copa del Mundo la de la Volpe. Claro que no, no le Muy pudiste mala. ganar al Congo, No, le no, pudiste muy ganar mala. al Congo, entonces perdiste con Portugal, le ganaste a Irán y perdiste con Argentina. Entonces, sí, claro, es un buen mundial a secas, aderezado por el decir mi estilo y así jugamos y le quitábamos la pelota al rival. Y lo mismo el 2005, perdiste con Argentina, perdiste con Alemania, sí, le ganaste a Brasil, pero a Brasil le has ganado en varias ocasiones. El tema es dar un salto de calidad que no es la forma en que jugaste, sino el resultado que obtuviste. No, Sí. pero hablamos de esta confederación Sí. que además fue en Europa. No. O sea, Fantástica. a Brasil le has ganado en México. Sí, Pero bueno, a Brasil está creo bien. que era un resultado nada más de victoria allá en Está bien, no. 60 A ver, finales. yo no le quito mérito a nadie. ¿Qué le voy a quitar mérito? Por favor. Lo que pasa es que siento que si no das ese salto de calidad, si no trasciendes en una Copa del Mundo, pues queda el recuerdo. A mí me gustó más la del 2014. La del 98, la del 94, el 93, que era la primera vez que ibas a una Copa la Copa América, sí, contra Argentina. Claro, por primera vez, o sea, no tenías un antecedente. Y se jugó de tú a tú con todas las selecciones. Y se llegó al más alto nivel, perdiste la final con Argentina. ¿Por qué no seguimos hablando de lo que, o sea, a partir de hace 20 años, por qué no crecimos? Porque España sí. España para mí a partir de los Juegos Olímpicos del 92 dio ese salto que se requería en el deporte, no solamente en el fútbol. Todo. ¿Por qué México no? Porque ese México se aisló. Porque México No, bueno, pensó solamente en es el que ese es el dinero. punto. Dejamos de sacar jugadores, Pero dejamos ¿qué de tenía en rozarnos. común? ¿Qué tenía en común esa selección? Jugadores en el extranjero, Sí. con proyección en el extranjero, ¿sí? Encabezados por jugadores de mucha jerarquía. Una estructura sólida en Una federación. estructura sólida y se terminó el proceso. Completo. Nunca se volvió a replicar. Nunca se volvió a replicar. Bueno, vamos a saludar a Mauricio Imay y a Jared Borghetti siguiendo a la selección mexicana. Jared que estuvo en ese momento y seguramente nos puede, y en varios más. ¿Qué tan especial es esta Copa Confederaciones para ti, Jared, de un partido como el que se dio exactamente hoy hace 20 años contra la selección de Argentina? ¿Crees que es una de las mejores puestas en escena de la selección mexicana de acuerdo a lo que has vivido y visto? Hola Javier, ¿cómo estás? Quiero saludarte, un saludo compañeros a todos en el estudio. Mau, buenas noches. Sí, sin duda que es de esos momentos en los cuales la gente lo tiene bien identificado. Es cierto y entiendo lo de mis compañeros que a lo mejor se llegó hasta donde mismo en el siguiente año,
pero sí también es cierto que lo que se mostraba dentro de la cancha era otra cosa. Lo que la gente veía en la cancha era algo que ilusionaba, era algo que realmente dejaba buenas sensaciones, más allá de que pudiéramos perder el partido. Creo que las sensaciones eran diferentes porque fuiste a buscar el partido, porque encontraste una idea y te aferraste a ella, y también es válido que el rival te pueda ganar, porque hay muchos factores, ¿no? Que el rival tenga mejores jugadores, que tenga un buen momento, que México a lo mejor en ese momento no concrete las jugadas que tienes, pero más allá de todo eso y de las formas en cómo se dieron, creo que México deja una buena sensación de lo que puede hacer el futbolista mexicano cuando se tiene un buen trabajo, cuando se tiene un buen seguimiento. En aquellos momentos, la del 2005, si mal no recuerdo, era Rafa y Osorio. nadie más que estaba jugando fuera. 2005, la Copa Confederaciones. Todos los demás estábamos en México y ayudó mucho que había procesos de entrenamiento de lunes a miércoles en el CAR con la Volpe, con el 95-98% de los que estábamos en México. Y eso, quieras o no, te daba siempre un plus para afianzarte en una idea de juego. Para el 2006, ya para el Mundial, creo que México no llega en su mejor momento. Y sí, ya muchos habíamos salido, ¿no? El caso mío, el caso de Osorio, el caso de Pavel, no sé si en ese momento fue lo de Kikín también, que se fue a Portugal. Entonces, terminan separándose un poquito de jugadores que tenían esos entrenamientos. Y sí, creo que algunos no llegamos en nuestro mejor momento. Yo me fui a Inglaterra, no tuve tanta actividad. Aún así, creo que cuando jugaba con la selección respondía. Y bueno, perdón por decirlo, no soy yo el que lo tengo que decir, pero bueno, así era, creo. Y en el Mundial me termino lesionando en el primer partido, algo que la selección estaba muy acostumbrada a tener un jugador con esas características, ¿no? Ni el Guille Franco, ni Omar Bravo, ni Kikín éramos de las mismas condiciones, ¿no? Entonces, cuando se te termina cayendo una pieza en ese esquema que tenías, pues hay que cambiarle, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ahí está. Hace 20 años, como ya les dice, se cumple 20 años, y que en este momento estemos hablando de ese momento, eso significa que algo bueno se hizo, ¿no? Sí, yo creo que esa selección, rapidísimo, para volver a la mesa, yo sí creo que esa selección sí fue uno de los puntos más altos que llega a alcanzar en el 2005, un año después. También es una realidad que no se tiene la mejor Copa del Mundo, se le fue complicando la fase de grupos. Y también es una realidad que después Argentina te elimina por un golazo, simple y sencillamente, Sí. por un golazo, porque Sí. se le hizo partido y se le compitió muy bien en Y esa si nos ocasión. vamos y analizamos el partido y analizamos el 2005, recordarán contra Argentina en 2005 en la Copa Confederaciones, que hubo situaciones arbitrales que terminan perjudicando a México, ¿no? ¿A qué me refiero? Faltitas. Hay una jugada de Colochines sobre una falta que le hace a Ramón Morales, que prácticamente tendría que haber sido de roja, y son de esos pues, pequeños detalles que a lo mejor no juegan a tu favor, y que en muchos tipos de partidos sí van favorecidos a selecciones que tienen que estar, ¿no? Bueno, tenía razón Beto. Yo lo que quería decir es que en ese momento solamente Márquez estaba fuera, pero gracias a la vitrina de la Copa Confederaciones y del Mundial como sea, se fue Osorio, se fue a Alemania, Sí. se fue Salcido, se fue Pavel, se fue también Gerardo Torrado. Massa. Bueno, el Massa no estaba en esta alineación, pero el Massa ahí Estaba. contemporáneo. Y bueno, como bien dicen, ¿no? Tenemos que recordar esto y festejar algo, porque después de ahí, pues tenemos lo del 94, 98, pero del 2005 para acá destacaba lo de Brasil, Paco, pero hay que echarle mucha memoria al asunto, ¿no? Porque no hay tantas también. No, es cosas que que sí. realmente celebrar, ¿no? ¿Por qué nos hemos rezagado, según ustedes? Porque ha faltado continuidad, Javier, en los procesos. Y cada vez que termina un ciclo mundialista, cambiamos de un técnico y nos vamos al técnico de moda, no al técnico que le vaya a dar continuidad a lo que se ha hecho bien. Y yo siento que ese es un gran problema que tenemos en México. Hay que saber qué el futbolista nos puede dar, cuáles son las condiciones del futbolista mexicano y en qué tenemos que aferrarnos.
a partir de ahí trabajar sobre esa línea y sobre técnicos que puedan entender la fisionomía del futbolista mexicano y darle una mejor proyección. Cada ciclo, incluso cada técnico es diferente el uno a otro. Entonces siempre estamos en que, bueno, ahora que venga a poner su estilo de juego, se va ese porque no funcionó y viene otro con otras características y a tratar otra vez de comenzar de cero y encontrar una mejor versión. A diferencia, y hay que decirlo, de técnicos en España, y bien lo sabe Hugo, se va un técnico y llega con casi las mismas ideas futbolísticas y los cambios son mínimos, ¿no? Falta de continuidad te Sí. refieres en selección. Sí, sí. Y yo creo que también tenemos que hablar de formación a nivel Bueno, liga. Yo estoy hablando simplemente de lo que es selección, ¿no? El por qué ese tipo de situaciones y que creo que también son importantes. Ya si nos metemos a la liga y en la formación de jugadores, pues mira, jugadores siempre van a salir. A lo mejor no del gusto de uno de otros, de un nivel más alto en ciertas ocasiones, pero ahí están, ¿no? Yo creo que en este momento y unos pocos años atrás han sido la mayor cantidad de jugadores que ha habido en Europa y también hemos llegado a lo mejor hasta donde mismo. Pero sí siento que, hablando específicamente de la selección, hemos tenido técnicos que nos han hecho jugar diferente y diferente y diferente y diferente, ¿no? Sí, y ahora sí tenemos que hablar hoy de que se ha rezagado la selección, sobre todo por lo sucedido y por el resultado en la última Copa del Mundo. Pero Sí. de ahí para atrás, en los últimos 4 mundiales, para mí es la realidad de la selección mexicana. Sí, y yo también creo. Para mí es la realidad. Yo también lo siento. Hemos estado a Y- nada de avanzar al quinto Claro. partido y no han sucedido por ciertas cosas, ¿no? En Brasil, por ciertos puntos. Y yo sí resalto ese y el mundial que no era penal. del 2014, de ¿no? Brasil. Que creo que y se llegó sin muchas expectativas. De acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Tuvo que pasar por el repechaje la sí, selección. así es, ¿no? Con hasta Nueva Zelanda, creo que fue, ¿no? Entonces, sí creo que hemos estado más cerca de llegar al quinto partido que no llegar. Y sí, este último mundial, sí hubo situaciones que no fueron las mejores. Y tampoco es hablar mal de Tata Martino, porque creo que los primeros 2 años de Tata Martino fueron muy buenos. Sí. Y después vino el bajón de juego de muchos jugadores mexicanos, lesiones que no terminaron por recuperar el nivel futbolístico de ellos y el mundial prácticamente se llegó a cumplir.